En Palabras Podcast, un espacio donde le pondremos nombre y apellido a lo que sucede en tu mundo interior, con César Menoni y Víctor Castillo. Síguenos en Instagram como @enpalabraspodcast. Bienvenidos, episodio 18 de En Palabras Podcast. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola César y hola a todos. Contento por esta nueva tanda de episodios que tenemos preparado. Nueva tanda, me gusta incluso el léxico de la nueva temporada también. Nueva tanda de estos episodios, por supuesto, que van a estar muy interesantes. Y de hecho, para abrir, hoy vamos a hablar sobre un tema que lo hemos escuchado por ahí, es un término que hemos escuchado mucho por ahí, que es la generación de cristal. Generación de cristal, generación Z, sino Z. Sí, que corresponde a la Exacto. generación Z y millennials. Totalmente. Es que yo todavía me confundo con las letras. Creo que me identifico me ubico más cuando hablamos de millennials, de centennials, de baby boomers, pero todavía no me ubico bien con las letras y incluso con los periodos, con las épocas. Pero para no dar más preámbulo a este tema que vamos a tratar hoy, vamos a comenzar un poquito entonces por definir qué son estas generaciones, ¿no? Así Baby es. boomers, millennials, centennials y lo que venga después, que ya no sé qué nombre va a tener. Así es. Eso está incógnito. Exacto. Digamos que las generaciones son un intento o una manera de agrupar por tiempo y eventos determinados, grandes eventos característicos de la época, a personas nacidas, digamos, con pocos años de diferencia, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Y hay que tener en cuenta que estos eventos y estas situaciones sufren variaciones, tanto por el país donde se ubican las personas, como los acontecimientos culturales propios de cada contexto de las personas. Sí, es una agrupación, pero hay que estar al tanto que no es determinista, ¿no? Es una manera exacta de ver los acontecimientos, se usa como referencia. Y con respecto a la generación de cristal, se le conoce a los millennials, nacidos desde 1981 hasta 1995. La generación de cristal también incluye a los millennials. Sí, incluye Okay. a los millennials e incluye a los centennials. Digamos que hay un mayor foco en este momento a los centennials, que ya muchos de ellos están saliendo de la adolescencia, están iniciando o están en el periodo universitario o incluso iniciando el campo laboral. Okay. Entonces sí hay un mayor foco a los centennials, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate, justamente estoy aquí aprendiendo contigo también, porque yo tenía entendido que la generación de cristal eran los centennials, es decir, los hijos, muchos son hijos de millennials ya, y personas que nacieron del 2000 hacia acá, ¿no? Que están cumpliendo en estos momentos 20 años, e incluso de esa época, de la primera década de los 2000, que ya para nosotros suena como lejana. Sí, bueno, va pasando el tiempo y van cambiando los acontecimientos, y ahora con lo de la pandemia hay mucho, es lo que ha pasado, ¿no? Y ha cambiado el contexto de una manera importante. Sí, este tema de la pandemia definitivamente le cambió la manera de interactuar a todo el mundo. Pero justamente ese tema, entonces vamos a meternos en el tema de la generación de cristal, porque fíjate que te comentaba que la persona que acuñó el término fue una filósofa española, que ella se refería justamente a una generación de cristal en el sentido de que nacimos en la época digital de lleno, porque sí, ya en los 90 habían ciertas cosas, ya existía internet y todo esto, pero realmente la época digital como tal, que comienza por ahí alrededor de los 2000 y tantos, con la entrada de Facebook en las redes sociales y todo lo que vino después. Así es. Entonces se abrió una ventana ahí, una ventana en donde te ven y tú ves
Entonces ahí es donde yo se refería al uso del término realmente como generación de cristal, más no como un término para hacer referencia a algo como de hipersensibilidad, que ese es el punto que queremos nosotros como tocar hoy. Porque entonces la generación de cristal es considerada como una generación de personas muy sensibles, que se irritan, que son muy molestos, que les gusta alzar la voz, todo esto que hemos visto. Sí, es interesante esto porque, por lo que me dices, Cristal tenía que ver con las pantallas, Ujú. ¿no? Un inicio, y ahora Cristal tiene que ver Exacto. con la fragilidad, con la sensibilidad, con esta característica que puede hacer asemejar a algo como roto, ¿no? Fácil de romper. Exacto, algo Y, delicado. y esto es una forma despectiva también de Ujú. referirse a este determinado grupo de personas. Básicamente porque están hablando, son capaces de referirse a acontecimientos y responder ante ellos. Yo creo que la queja también está muy presente. Hay unas características de estas generaciones usadas como punto de referencia. Cabe acotar que desde la psicología contemplamos las diferencias generacionales, sin embargo no somos tan rígidos a ver la generación Z, millennials, baby boomers, ¿no? Contemplamos lo que es los acontecimientos propios de la época, el contexto familiar, social y cultural de Ujú. la persona. Sin Ujú. embargo, hoy para hablar de este tema vamos a usar las referencias propias de estas generaciones o como se le conoce. Entonces, ¿qué está pasando con estos jóvenes que están siendo sujetos de esta manera de llamar generación de cristal, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, hablemos un poco de qué ha pasado. Creo que esta generación, si lo queremos ver así, o la mayoría de personas, eh, primero hay una tendencia como a criticar lo nuevo Ujú. o a considerar que lo vivido anteriormente es mejor. ¿Sí? Eso es una característica que hasta los padres de millennials y centennials les tocó vivir, ser criticados por nuevas formas de vivir, de percibir el mundo, en cuanto a los cambios, básicamente porque nada es estático. Pero si nos tenemos que referir a características particulares, yo diría que son personas más críticas, Ok. ¿no? Más sensibles, no desde el punto de vista de fragilidad, habría que ver en qué casos, claro que sí, pero sensibles en cuanto a lo que ocurra, y las redes es una recepción importante de todo lo que está pasando en el mundo. La globalización precisamente nos hace de manera más rápida e inmediata tener al alcance la información y esos acontecimientos a los cuales podemos ya ser más susceptibles de lo que generaciones anteriores eran, ¿no? Podemos hablar de que se valora más el disfrute o el, se antepone el placer en ciertas circunstancias Ujú. antes de ceñirse a una norma o antes de ceñirse Ok. a actuar o responder porque es Ah, así o por sí, a lo que te piden que prerrogativas. seas. Ujú. Sí, entonces, claro, sí considero que son, pueden ser o podemos ser esta generación susceptible a responder solo por la norma. Ya la norma dejó de ser precisamente algo que lo consideramos como hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué Ujú. tenemos que hacerlo? ¿Qué sentido tiene? Y todas esas preguntas comienzan a básicamente preguntarse por la lógica, si queremos llamarlo así, más bien diría el sentido de esta norma o de lo correcto e incorrecto, y se ha dejado de idealizar el mundo del adulto también. Sí. Sí, es que de hecho, si lo vemos así como lo estás diciendo, esta etapa, de hecho, esas brechas generacionales son cada vez más cortas y cambian más rápido porque la evolución, la tecnología
cada vez cambia mucho más rápido, pero en la época de los baby boomers, esto no pasaba porque iban todos como en una fila hacia el mismo punto. No había eso que tú estás diciendo del placer, del deseo, de que realmente es lo que quiero ser, sino que ibas más hacia bueno, para allá me está llevando la familia, hacia allá me está llevando la sociedad, y no había la autocrítica tal vez, que ahora hay en esta generación, porque además los baby boomers, que vendrían siendo personas mayores de 50 años, nuestros abuelos, no estaban como expuestos al tema de las redes sociales tampoco, a un mundo en donde las personas podían tener derecho a opinar sobre tu vida, ni la gente andaba como muy pendiente tampoco de andar mostrando qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, eso es un cuchillo de doble filo, porque estás dándole la oportunidad a la gente también que vean tu vida, y tú estás también en ese mundo prestado para que la gente también como que tú recibas ese feedback de alguna manera, ¿no? Sí, creo que lo que sucede ahora es que tenemos que entender estos acontecimientos, todo lo que ha venido pasando en base a la tecnología va a ser factor fundamental para entender qué ha estado pasando, las maneras de vincularse, el refugio en la tecnología, en las redes sociales, la manera de relacionarse, ¿sí? Y de empezar a percibir el mundo. Hay también una tendencia o una característica que tiene que ver con la inmediatez, con la dificultad también para postergar el placer o para no, porque tengo que esperar. Todo esto no es ni bueno ni malo, ha estado ocurriendo, y con la tecnología ya no solamente son los centennials y millennials, la generación X también ya está muy vinculada con la tecnología, y los baby boomers incluso también. Ellos han encontrado en este momento de su vida un refugio y una manera, un uso específico que le han dado a la tecnología, que será diferente, pero ellos también interactúan con la tecnología. Entonces, claro, en ese momento la tecnología no tenía un factor tan central como ahora, y ahora también la responsabilidad social, la sensibilidad ante ciertas cosas que han venido pasando generación tras generación, machismo, racismo, sexismo, la crítica, la pregunta por esto, el no estoy de acuerdo con las formas en las que se han venido haciendo las cosas. Desde este punto de vista, soy más crítico, tengo un espacio para expresar esto, y da la sensación de que tienen que preguntarse o protestar o de hipersensibilidad, ¿no? De fragilidad. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Con qué estás conforme? Y se preocupan mucho por eso, por su futuro. O sea, también lo veo como una posición en la que, ok, si esto sigue pasando, ¿qué va a suceder conmigo cuando yo tenga 50 años? ¿Cuál va a ser ese mundo en donde yo voy a estar viviendo? ¿Y cuál es la vida que yo voy a tener para mí si no empiezo como que en estos momentos a construirla, pues, ¿no? Y estoy hablando ya como por los jóvenes, personas incluso de menos de 20 años, que uno los ve en ese punto en el que me quejo de esto, van y protestan por temas como el aborto, por ejemplo, por temas como el machismo. Tipo anécdota, en estos días estaba caminando a donde trabajo, y escuché a una muchacha reclamándole al vigilante de un centro comercial acá, en Panamá, que le había hecho unos comentarios sexistas, ¿cierto? Porque ella estaba en shorts y estaba paseando a su perro. Y la escuché como le estaba reclamando a la persona, con todo su derecho. Entonces ahí es donde salen los comentarios de que la sensibilidad, la de la generación de cristal, ya se molestó, no se le puede decir nada. Pero es que ese tipo de cosas siempre han pasado, no es que eso no sea nuevo, es que siempre ha pasado. Solo que ahora vemos a una generación que está diciendo basta. Y eso es importante reconocerlo para no caer en esto de desestimar el valor que están teniendo esos cambios sociales en este momento. Porque el choque de generaciones básicamente ha existido desde siempre, diría yo.
Es decir, veo cambios en mi hijo, en personas más jóvenes que yo. Es diferente, hay una diferencia y tiene que haberla. Y los adolescentes cuando las mujeres y los hombres están iniciando en la vida adulta, ¿no? Eso también hay factores comunes, pero entendidos ahora, que tienen que ser entendidos desde este contexto. Exacto. El tomar una posición, el defender los derechos, tus derechos y los derechos de tu sociedad, de tu comunidad, marcar una diferencia, es básicamente lo que ha ayudado generación tras generación, porque eso ha ocurrido también, grupos de personas que han marcado una diferencia y no todos han estado de acuerdo, no todos los han visto de esa manera, pero ha sido necesario para avanzar y evolucionar. Entonces, tal vez por eso, con esta diferencia generacional, choque generacional, los centennials y millennials perciban a los padres, generación X, aunque ya hay evidentemente millennials que son padres, como más estables, valoran más la estabilidad, cuando eso ya no ocurre en este momento, donde una persona puede tener 5, 6 trabajos y no necesariamente eso tiene que ser entendido como inestabilidad. Exacto. Sino que es más cambiante y se valoran otras cosas. Si antes era valorado la estabilidad laboral, el tener que tolerar y era muy tal vez sí, valorado, reconocido que tuvieras tantos años en una compañía, ya eso, y lo sabemos, está cambiando totalmente. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, hay unos choques culturales que hacen percibir tal vez que tú eres mucho más sensible porque tienes respondes de forma crítica. Ahora, eso tiene sus puntos positivos, no tienen que ser negativos si los queremos ver así. Ahora, habrán otros retos, otros desafíos que tienen jóvenes de hoy y los centennials específicamente, que también sería importante pues, poderlos conversar. Hay otro estigma también, bueno, no sé si estigma, un mal concepto, diría yo, en la sociedad, y justamente lo estaba leyendo en un artículo que leía sobre esto, que dice: la generación de cristal es un estigma peyorativo que experimentan solamente chicos pertenecientes a un estatus económico superior. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque esto ya está dando por sentado que para ser de la generación de cristal tienes que tener un estatus económico alto, porque si no, entonces no eres generación de cristal. Y yo creo que a este punto las redes sociales ha hecho, y la tecnología en general, internet, la manera en que ha ido evolucionando todo ha hecho, desde como yo lo veo, que todos tengamos una ventana abierta para el mundo, sin importar tu posición social, por llamarlo de alguna manera. Así que creo que esto más bien, creo que ese tipo de artículos, ese tipo de información que hay, más bien lo que hace es alimentar más ese falso concepto que hay de gente hipersensible que no se les puede decir nada, que ya de una vez empiezan a llorar por lo que sea que se les esté diciendo. Definitivamente es peyorativo, ¿no? Cuando, como todo lo que se ha usado de esa forma, cuando reduces lo que está ocurriendo a esto de generación de cristal, ya no vas más allá. ¿Entiendes? Que hay realidades diferentes, contextos distintos. Incluso si lo pensamos bien, las generaciones anteriores en algún punto se encuentran con este choque generacional que les cuesta un poco más los cambios. Las cosas que se empiezan a hacer de manera diferente. Entonces, todas las generaciones tienen unos retos dependiendo del momento en que ciertas circunstancias estén ocurriendo. Si pensamos en la pandemia, por ejemplo, los adolescentes y niños las han pasado también, bueno, claro. Todos seguramente las han pasado, lo pasaron en ese periodo y todavía, con sus propios retos, pero a estas edades donde la interacción social directa con pares es tan importante, bueno, uno de esos refugios y de esas ayudas y ahora que estamos todavía mirando qué ha pasado, es la tecnología. Entonces,
la tecnología se ha convertido en una manera de vincularnos. Un visto puede representar un montón de ideas de que la persona tenga Sí, detrás, que hay que claro. trabajar, qué tanta realidad hay allí. Conectado y no me hables, o cierto comentario que puede además ser interpretado de una forma bien particular, y un canal de expresión parece que ilimitada. Sí, claro, que también ha dado a entender como que, bueno, tengo la posibilidad de hablar lo que sea de quien sea y no me importa. Claro. Que esa es la parte que no está bien. Y obviamente eso se está dando en esta generación. Eh, Porque antes no existía esa capacidad, pero ese, te comento algo malo porque me nació, eh, creo que es eso es lo que no está bien en esta generación, que la lección de esta, como tú estás diciendo, que todos tienen sus lecciones y sus cosas que aprender, es también esa parte. O sea, si hay unos que están levantando la voz para normalizar ciertas cosas, hay otros que tienen que aprender que hay comentarios que si se te ocurren y te pasan por la cabeza, chévere, pero a lo mejor es mejor no decirlos. Porque en cualquier ámbito no está bien. O sea, es un tema de burla, de querer hacer daño. Creo que tiene que ver con una expresión emocional responsable, Ujú. o el emitir opiniones además de manera responsable, Claro. porque el odio existe, prejuicios, el querer hacer daño, o el Ujú. no ver que también el uso de la tecnología tiene que ver con responsabilidad, y que eso puede afectar a personas más allá de la pantalla, de lo que tú tengas, ¿no? Ya empieza a actuar realmente como una... Sí, como empieza a afectar a lo que tú hagas y digas. Ujú. Evidentemente eso es una presión muy grande, no es que, pero si vas a tener una responsabilidad con aquello que hagas o cómo uses las redes. Entonces la expresión de odio también existe, y es lo que se le ha llamado los haters Claro, y sí, los todo trolls y esta... todo esto. No, que voy a decir lo que sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de responsabilidad y como yo quiera, también en un medio como este, que da la sensación de que es ilimitado. Ujú. Entonces, creo que aquí a lo que apuntamos es a ver las realidades propias de la generación en este momento, en un momento particular, en las que a veces puede resultar difícil tolerar ciertos cambios, comprender que ciertas cosas han cambiado y que es necesario que cambien. Eso es para las generaciones como la generación X o baby boomers, Ujú. y millennials y centennials. Bueno, hay un montón de retos también que tienen que ver con esta pregunta, el uso que se le hace a la tecnología, con la manera en la que nos relacionamos, la cultura de cancelación también, donde parece que si hay algo que no entra en esa manera en la que vemos el mundo, bueno, podemos ya bloquearlo, y el diálogo será necesario también para entender las Ujú. otras partes, ¿no? No siempre tendremos que ser afines con el otro, y hay algo de tolerar esas diferencias también en las cuales tenemos que trabajar. Y lo digo de manera general. Creo que aquí el reto es empezar a manejarnos con la diferencia generacional, contextual, entender que no estamos, bueno, todos Ujú. cortados con la misma Exactamente. tijera, ¿no? Perfecto, Víctor. Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando este episodio y antes de invitar a la gente a que nos sigan y todo esto, quisiera invitarte más bien a ti, a las personas de esta generación me refiero a la de mal llamada cristal, si, no, si quisieras comentarles algo como una herramienta, alguna clave que puedan ellos utilizar cuando, ok, esto no me gusta, ¿cómo puedo alzar mi voz? O si estoy a punto de hacer algo que puede perjudicar de alguna manera a otra persona. Eh, Creo que hay vías donde eh, se siga expresando aquellas cosas, que defendiendo los derechos, expresando con lo que no se está de acuerdo. Eso siempre es motivo de alentar ese tipo de acciones, ¿no? No podemos tampoco guardarnos todo y ni tolerar algo que nos hace daño.
Siempre es importante contemplar las diferencias, como lo decía, al otro. Puede la generación, los millennials o los centennials, chocar un montón con la generación X y con los baby boomers, pero convivir con eso y creo que más bien lo que yo diría ambas partes es el diálogo, ¿no? Es empezar a entendernos, empezar que va a ser necesario acciones que ahora los jóvenes están tomando, son súper necesarias porque ya preparan a las personas que vengan y a aquellas personas que vienen tendrán sus propios retos. Ahora hay un montón de cosas por las cuales seguir trabajando y la idea es alentar a que eso se siga ocurriendo, alzar la voz, pero de una forma responsable, y la salud mental es prioritaria, ¿no? Tiene un sentido, y creo que ahora se está contemplando mucho más el valor que tiene la salud mental, sí. ¿No? Sí, yo justamente te iba a comentar eso, creo que, porque a lo mejor antes también la tenía, pero creo que hoy en día los jóvenes son más conscientes, porque yo a los 20 años no pensaba en un tema de voy a ir a terapia o psicólogo, pero creo que ahora sí tiene un poquito más de importancia eso entre los más jóvenes, así que eso me parece un aspecto bastante positivo. Sí, es un cambio que se aprecia, que se tiene que seguir trabajando, pero que se aprecia que tiene un lugar, ¿no? La salud mental, todo lo que apunte a el bienestar, a preguntarnos, ¿no? Y hablando de preguntas, creo que la manera en la que nos vinculamos con la tecnología va a ser y va a seguir siendo necesario preguntarnos por eso, ¿no? Sí. Porque ya lo estamos relacionando con la salud mental, el tiempo, claro, con las pantallas, las relaciones líquidas, la cultura de cancelación, que creo que van a ser temas que también vamos a tocar e ir tocando en esta fase del podcast. Totalmente, me sumo a cada una de tus palabras. Bueno, ya el tiempo se nos acaba, Víctor. Para ya cerrar este podcast, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Nos pueden dejar cualquier comentario que tengan por ahí, especialmente si es un tema que nos puedan proponer, se lo agradeceríamos mucho porque nos ayudan también a crear este cronograma de temas que vienen. Y también, por supuesto, seguirnos en Instagram, y lo mismo, la invitación es a que nos comenten, a que interactúen con nosotros, y si quieren proponer algún tema, por supuesto. Bueno, encantado una vez más de tener este espacio, y gracias a todos los que nos han escuchado. Y ya saben, comenten qué les gustaría que habláramos, y si alguna de estas ideas que hoy hablamos aquí les parece necesario que las profundicemos, bueno, nos los dejan saber. Excelente. Bueno, hasta la próxima, César. Escúchanos en el próximo podcast. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.